En un mundo donde las luces de Hollywood ciegan y el éxito se mide por la fama, existe un hombre que eligió caminar en silencio, un hombre que alcanzó la gloria, pero nunca se olvidó del dolor. Keanu Reeves, una persona que todos conocen, pero pocos comprenden. Actor, filántropo, leyenda y sobre todo, un ser humano que ha enfrentado las sombras más profundas sin perder la luz. En la pantalla, interpreta héroes imposibles. Fuera de ella, ha vivido tragedias que romperían a cualquiera. Sin embargo, Keanu no se rindió. Convirtió el dolor en propósito y el silencio en ejemplo. Mientras otros buscaban brillar, él eligió inspirar. En un mundo acelerado y superficial, Keanu Reeves nos recuerda que la verdadera grandeza no está en lo que posees, sino en cómo tratas a los demás. Este no es solo el relato de un actor, es la historia de un alma que ha conocido la pérdida, la fama, la soledad y la redención. Una historia que, como sus películas, nos invita a creer que incluso en los días más oscuros aún podemos elegir ser buenos. Esta es la vida de Keanu Reeves, el hombre más humano de Hollywood. Durante su infancia y sus primeros pasos, antes de ser un héroe de acción, Keanu fue solo un niño tratando de encontrar su lugar en el mundo, un mundo que no siempre fue amable con él. Keanu Charles Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Su madre, Patricia, era una diseñadora de vestuario británica. Su padre, Samuel Nowlin Reeves, un geólogo hawaiano. Esta fue una familia que pronto se rompería. Su padre abandonó el hogar cuando Keanu tenía solo 3 años. Desde entonces, su vida se convirtió en un viaje constante, de Líbano a Australia, de Australia a Nueva York y finalmente a Canadá. Un niño errante, buscando estabilidad entre aeropuertos y nuevos comienzos. En la escuela, Keanu enfrentó otro desafío, la dislexia. Las letras se movían frente a sus ojos y cada página era una batalla. Pero donde otros veían una dificultad, él encontró algo más, una forma diferente de mirar el mundo. El deporte se convirtió en su refugio. En el hockey encontró disciplina, en el teatro encontró voz. Mientras los demás lo veían como un distraído, él empezaba a descubrir el poder de interpretar, de sentir, de transformar el dolor en arte. Su talento era natural, no buscaba atención, pero su autenticidad lo hacía destacar. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y esperanza que lo haría inolvidable para el público años después. A los 17 años, abandonó la escuela, no por falta de inteligencia, sino por rebeldía contra un sistema que no entendía su forma de ser. Con una vieja motocicleta y un sueño, decidió que su destino estaba frente a una cámara. Keanu Reeves no nació con privilegios, no tuvo una familia poderosa ni contactos en la industria. Lo único que tenía era una convicción, que el arte podía sanar, incluso a quien lo interpretara. La infancia le enseñó 3 cosas que nunca olvidaría: que la vida duele, que el amor se pierde y que aún así vale la pena seguir adelante. Los años 90 marcaron el ascenso de Keanu Reeves al firmamento de Hollywood, pero como toda estrella que brilla demasiado, su luz también proyectó una sombra. Tras años de pequeñas producciones, Keanu logró lo que parecería imposible: conquistar la pantalla grande. En 1991, con Point Break, se transformó en el héroe rebelde que desafiaba las reglas, y en 1994, con Speed, su rostro ya era conocido en todo el mundo. Pero mientras la fama crecía, su vida fuera de cámaras se mantenía silenciosa, casi misteriosa. Keanu no era como los demás actores. No disfrutaba de las fiestas ni de la abundancia. Prefería una motocicleta a un auto de lujo, una charla profunda a un titular vacío. En medio del caos de Hollywood, Keanu Reeves seguía siendo un alma solitaria. Su fama no lo llenaba,
Su éxito no le bastaba, porque el vacío más grande no era la ausencia de éxito, era la ausencia de amor, de afecto. En 1998, Keanu conoció a Jennifer Syme. Ella trabajaba en la industria del cine, pero lo que los unió no fue el trabajo, sino la soledad compartida. Por primera vez en años, Keanu volvió a sonreír con sinceridad. Parecía que la vida le daba una nueva oportunidad para ser feliz. En 1999, esperaban a su primera hija, pero el destino, cruel y repentino, golpeó de nuevo. La pequeña Ava Archer Syme Reeves nació sin vida. La felicidad se convirtió en silencio, la casa en esperanza, en un lugar vacío. Jennifer cayó en una profunda depresión. Keanu, sin saber cómo curar el dolor, se refugió en el trabajo, en el único lugar donde podía escapar de sí mismo. En ese mismo año estrenaba Matrix. El mundo lo veía como un ícono, un elegido, pero él se sentía roto. Mientras Neo despertaba a la verdad del mundo virtual, Keanu luchaba por no rendirse en el mundo real. 2 años después, el golpe final llegó. Jennifer Syme falleció en un accidente automovilístico. Keanu perdió a la mujer que amaba y con ella cualquier ilusión de normalidad. En un solo instante lo perdió todo: su hija, su amor, su futuro, y aún así no se rindió. No buscó venganza ni odio, solo siguió caminando, solo, pero en paz. Reeves descubrió una verdad que pocos aceptan: que la vida puede arrebatarlo todo, menos la capacidad de amar, y que a veces el mayor acto de valentía es seguir viviendo cuando ya no queda nada. Entre luces y sombras, entre ficción y realidad, nació el Keanu Reeves que el mundo admira hoy, un hombre hecho de dolor, pero guiado por la bondad. Después de perderlo todo, Keanu desapareció del ruido. El hombre que una vez iluminó la pantalla más grande del mundo se apagó entre las sombras del anonimato. Durante años evitó entrevistas, premiaciones y cámaras. Se mudó a un pequeño apartamento. Vivía con lo necesario. No buscaba consuelo, solo silencio. Los medios lo fotografiaron un día, sentado en un parque, comiendo un simple sándwich. La imagen se hizo viral. Lo llamaron Sad Keanu, el Keanu triste. Pero lo que el mundo no entendía es que no estaba triste, estaba en paz. Mientras otros buscaban escapar del dolor en la fama, él decidió sanar sirviendo. Regalaba parte de su fortuna en secreto, donaba millones a hospitales infantiles y caminaba sin guardaespaldas entre la gente común. No hablaba de espiritualidad, pero vivía con ella. No predicaba sobre la humildad, simplemente la practicaba. Cada acción era una oración silenciosa, cada gesto una lección. El cine también reflejaba su estado interior. En películas discretas interpretaba hombres rotos, almas errantes, buscadores de redención. Eran personajes, sí, pero también fragmentos de sí mismo. A pesar de su silencio, todos los que trabajaban con él decían lo mismo: Keanu es diferente. Jamás levantaba la voz, agradecía a todos por igual. Era una estrella que nunca olvidó lo que es un ser humano. Tal vez la verdadera caída no fue perder la fama o el amor, sino perder la ilusión de control. Y al aceptar que no podía cambiar el pasado, Keanu encontró algo más grande: la libertad. Aquel hombre que una vez fue definido por la tragedia estaba a punto de renacer, no como el héroe que todos esperaban, sino como el símbolo que el mundo necesitaba. Porque a veces el mayor acto de fortaleza no es levantarse, sino aprender a vivir con las cicatrices. El silencio puede ser una prisión o un refugio, y en ese silencio, Keanu Reeves encontró algo que muchos buscan toda su vida: la paz interior, la liberación, el renacimiento. Durante años se mantuvo lejos de los reflectores, no por miedo, sino por elección. Mientras el mundo lo olvidaba, él se reencontraba consigo mismo.
Hasta que, en 2013, el destino volvió a tocar su puerta. Un proyecto oscuro, simple, casi marginal, pero con un mensaje que resonaba en su alma. Ese proyecto se llamaba John Wick. Keanu se entregó al papel como si fuera una confesión. El dolor del personaje, un hombre que lo pierde todo y busca redención, era el reflejo de su propia historia. No estaba actuando, estaba exorcizando su pasado. El film que nadie esperaba que triunfara se convirtió en un fenómeno. No solo revivió su carrera, sino que lo transformó en un símbolo universal de resistencia, disciplina y humildad. A diferencia de otros íconos de acción, Keanu no interpretaba la venganza, interpretaba la esperanza. Un hombre que, pese a todo lo perdido, aún elegía seguir adelante. Y así, el mundo conoció una nueva versión de Keanu Reeves, el hombre que donaba millones sin hacerlo público, el actor que cedía parte de su salario a los técnicos de sus películas, el amigo que se quedaba hasta tarde en los sets para agradecer al último miembro del equipo. En una industria que glorifica el ego, Keanu Reeves se convirtió en un símbolo de la humildad, un héroe real dentro y fuera de la pantalla. Cada película de John Wick no solo fue una historia de acción, sino un poema sobre la pérdida, la resiliencia y la redención. Y a través de ese personaje, Keanu volvió a enseñarnos que, cuando se acepta el dolor, esto puede transformarse en arte. Entonces Keanu renació, no como un ídolo de acción, sino como un hombre completo. Ya no huía del pasado, caminaba con él, y con cada paso inspiraba a millones a no rendirse jamás. Y así fue como el hombre que lo perdió todo, volvió a ganar lo más importante, su propósito. El mundo lo conoce como una estrella, pero quienes lo han encontrado fuera de los estudios descubren algo distinto, un hombre común, con una extraordinaria forma de vivir. Keanu Reeves no vive en mansiones de lujo, no colecciona autos exóticos, viaja en metro, compra su propio café y habla con desconocidos. En una industria dominada por apariencias, él eligió la autenticidad. Podría vivir rodeado de privilegios, pero prefiere caminar entre la gente. Podría exigir respeto, pero lo ofrece primero. Y esa sencillez en un mundo tan superficial se convirtió en su mayor poder. Cuando una producción de Matrix terminó, Keanu compró motocicletas personalizadas para cada miembro del equipo de especialistas, no como un gesto publicitario, sino como una forma de decir, gracias por protegerme. Keanu no busca dejar huella en la fama, sino en la bondad. Su vida es un recordatorio silencioso de que todos cargamos batallas que nadie ve y que ser amable siempre es importante. Él entiende algo que muchos olvidan, que la grandeza no se mide por lo que logras, sino por cómo vives, y que el verdadero éxito no está en ganarlo todo, sino en perder sin volverse amargo. Después de todo lo vivido, Keanu no predica, no necesita hacerlo. Su vida es su mensaje, su calma, su ejemplo, su silencio, su legado. En una industria donde las luces brillan y se apagan cada día, hay nombres que trascienden el tiempo, nombres que no se escriben solo en los créditos, sino en la memoria colectiva de la humanidad. Y Keanu Reeves es uno de esos nombres, no por los millones recaudados, ni por los premios ganados, sino por algo más difícil de encontrar, la decencia. Su legado no está hecho de títulos, sino de gestos, no en trofeos dorados, sino en corazones tocados. Es un recordatorio viviente de que aún en la cima se puede seguir siendo humilde. Tal vez eso sea lo que hace grande a un ser humano. No lo que deja cuando se va, sino lo que inspira mientras está aquí. Y quizás algún día, cuando las luces de Hollywood se apaguen, su nombre seguirá brillando, no por las películas que hizo, sino por la forma en que nos hizo creer, una vez más, en la bondad humana. Porque hay vidas que no solo se viven, hay vidas que iluminan.